Es un placer para Laboratorio Médico Samalab tenerlos el día de hoy aquí, doctores. En este ciclo que vamos a iniciar conferencias interesantes para todos ustedes. Y el día de hoy, pues tenemos el agrado de tener a un gran ponente con nosotros en Laboratorio Samalab con el tema clasificación de anemias. Nuestro ponente es el especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, el biólogo Carlos Leonardo Duarte Martínez. Y me gustaría presentarles quién es el biólogo Leonardo. Él estudió la licenciatura en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene la especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio en el Instituto de Hematopatología Anton van Leeuwenhoek. Es jefe del Departamento de Hematología especializada en diagnóstico molecular de leucemias y terapia celular. Es gerente del Sistema de Gestión de la Calidad en Diagnóstico Molecular de Leucemias y Terapia Celular bajo la norma ISO 15189. Él realizó una estancia en la sección de hematimetría y hematopatología del Servicio de Hematología del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, España. Como ven, es un amplio experto en el tema y sin más, le cedo el micrófono al biólogo Leonardo. Muchas gracias de verdad, biólogo, por estar con nosotros, acompañándonos en este momento tan importante para nosotros y como siempre agradeciéndoles su apoyo incondicional. Pues adelante, le cedo la pantalla y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos, doctores. Muchísimas gracias. Ahora sí se ve, perdón. Sí, ya se ve. Sí. Ok. Sí se ve. Muchísimas gracias. Perdón. Como les comentaba, vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de las anemias. Y como ya sabemos, la anemia es un síndrome que se caracteriza principalmente por palidez, astenia y disnea. Y en el laboratorio lo detectamos por unos niveles bajos en la hemoglobina, correspondiente a las concentraciones que debería de tener un individuo de acuerdo a su edad, al sexo y principalmente sobre la altura sobre el nivel del mar. Porque recordemos que nosotros tenemos ciudades aquí en México en diferentes niveles sobre el nivel del mar. Recordemos que si nosotros vivimos en el nivel del mar, nosotros tendríamos una mayor presión parcial de oxígeno, por lo tanto una disponibilidad mayor de oxígeno con respecto a una persona que viviera, por ejemplo, en Toluca, donde estamos cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar. La presión parcial de oxígeno en ese lugar es menor, por lo tanto requeriríamos de una mayor concentración de eritrocitos y hemoglobina para poder captar la poca cantidad, o bueno, la cantidad menor de oxígeno disponible en estas ciudades. ¿Ok? El hecho de decir que un paciente tiene anemia, pues sabemos que hay una disminución en la hemoglobina en sus concentraciones de sangre. Esta reducción provoca que el oxígeno no llegue completamente a los tejidos, lo que trae como consecuencia una disminución en la obtención energética de las células. La astenia y la disnea son manifestaciones clínicas de este fenómeno. Y recordemos que también los pigmentos responsables de dar color a la piel son la melanina, presentes en los melanocitos, y los queratinocitos, y la hemoglobina, presente en los eritrocitos, que circulan por los pequeños vasos de la dermis, lo cual, si disminuye, podremos obtener un paciente que tiene palidez. Y también vamos a obtener una, ¿cómo se llama? Debilidad, vamos a tener cansancio y dificultad para respirar. Todo la clasificación en torno a la anemia, gira alrededor de las concentraciones de hemoglobina, por lo que nosotros debemos de saber cómo está conformada esta hemoglobina. La hemoglobina está conformada principalmente por hierro, protoporfirina, cadenas globínicas alfa y cadenas globínicas beta en el caso de la hemoglobina A1, cadenas globínicas delta y cadenas globínicas alfa en caso de la hemoglobina A2, y cadenas globínicas gamma y cadenas globínicas alfa en cuestión de la hemoglobina fetal, que son las 3 hemoglobinas que normalmente tiene el hombre a partir más o menos de los 6 días, de los 6 meses de nacido hasta el resto de su vida. ¿Ok? Vamos a empezar a ver un poquito acerca de lo que es cada uno de estas
de estos componentes, de estas moléculas que conforman la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina, como les había comentado primeramente, está conformada por hierro. El hierro es el único de esos componentes que no lo podemos sintetizar dentro de nuestro cuerpo. El hierro, la única forma de obtenerlo es por medio de la dieta, por medio de la absorción del hierro. Y esta la podemos encontrar en múltiples alimentos. Principalmente la podemos encontrar en las carnes rojas, porque ahí obtendríamos una buena cantidad de hemoglobina al ingerir mioglobina. En este caso estaríamos hablando de trozos de carne de los animales. ¿Ok? Lo que sí podemos sintetizar dentro de nuestro cuerpo sería la protoporfirina y las cadenas globínicas. ¿Ok? La protoporfirina es una molécula que se va a sintetizar dentro de las células precursoras eritroides. ¿Ok? Entonces, esta molécula se va a sintetizar primeramente en la matriz mitocondrial, va a salir al citoplasma y eventualmente va a regresar a la matriz mitocondrial para poder generarse y ser completada. Esta reacción empieza, para la síntesis de protoporfirina, empieza con una enzima que se llama alasintetasa. Esta alasintetasa lo que va a hacer es unir a la coenzima A con una glicina. Esto va a dar como resultado un ácido delta amiloleucínico. Esta es la primera reacción que se lleva a cabo para la síntesis de protoporfirina. ¿Ok? Esto es muy importante porque normalmente cuando hay deficiencia de esta enzima, que es en la mayoría de los casos de las anemias sideroblásticas, hay que tener mucha atención y mucho cuidado en esta parte, porque más adelante vamos a ver cuáles serían las consecuencias de administrarle hierro a una persona que tiene anemia, pero que tiene deficiencia en estas enzimas. Una vez que sale el ácido delta aminoleulínico, van a actuar otras enzimas para poder formar el porfirinógeno, y esto es en el citoplasma de la célula. Después, por medio de algunas reacciones no enzimáticas y enzimáticas, vamos a producir el puro porfirinógeno, eventualmente el coproporfirinógeno. Por medio de moléculas transportadoras, el coproporfirinógeno se va a volver a meter a la matriz mitocondrial para formar lo que se llama el protoporfirinógeno 9, que por medio de otra enzima se va a convertir en protoporfirina 9, y por medio de una proteína llamada ferroquelatasa o M-sintetasa, le va a unir el hierro a la protoporfirina 9 para formar el grupo hemo. Es así como se forma la molécula de protoporfirina. ¿Ok? Después, ¿qué va a suceder? Nosotros debemos de sintetizar hemoglobina. Para la síntesis de hemoglobina, requerimos de una hormona que se genera o se sintetiza en las células peritubulares renales, llamada eritropoyetina. Esta eritropoyetina es segregada por estas células cuando los sensores de oxigenación sienten niveles o sensan niveles bajos de hemoglobina en el tejido. En ese momento se echa a andar la síntesis de eritropoyetina. Esta va a llegar hasta la médula ósea, donde se encuentran células que son unidades formadas de colonias eritroides, que eventualmente van a madurar hacia eritrocitos, pasando por las primeras etapas reconocidas de manera morfológica y por algunas técnicas especiales que se llaman proeritroblastos. Como podemos observar aquí, los proeritroblastos son células que tienen núcleo basófilo, un núcleo basurófilo. El citoplasma está basófilo porque tiene una gran cantidad de ribosomas que se van a encargar de sintetizar las proteínas que eventualmente le van a dar el funcionamiento a los eritrocitos, que vendría siendo el transporte de oxígeno. Vemos que tiene también un núcleo basurófilo, tiene algunos nucleolos bien definidos en los cuales están acumulando el RNA mensajero que va a salir al citoplasma para poder traducir la secuencia de nucleótidos en secuencia de aminoácidos, generando así las proteínas que se van a utilizar. ¿Ok? Esta célula tiene en la periferia varias proteínas integrales de membrana. Muchas de ellas, o en este caso con la presencia de la eritropoyetina, se empiezan a expresar, teniéndolas en la periferia del citoplasma. Aquí podemos observar cómo la eritropoyetina
ya hizo que se hiciera la síntesis de receptores de ferritina. Recordemos que la ferritina es el transportador del hierro. Este lo va a traer desde el hígado y lo va a llevar precisamente a la parte de la médula ósea donde se encuentran estas células. Esas células van a tener aquí receptores para la transferrina. Aquí estamos poniendo de ejemplo que nada más hay uno, y aquí tenemos un conductor que se llama DMT1, esta proteína. Una vez que las moléculas de ferritina se unen a los receptores de ferritina, se va a llevar a cabo una endocitosis, en donde se van a poner o van a entrar cientos o tal vez miles de estas proteínas junto con la ferritina. Estos se van a trasladar, estas vesículas se van a trasladar y se van a fusionar con el endosoma. El endosoma recordemos que es un organelo, el cual tiene en su membrana bombas de protones. Estas bombas de protones lo que hacen es introducir los hidrógenos que se encuentran en el citoplasma del agua ionizada para generar un gradiente de concentración mayor dentro del endosoma, lo que va a generar que se incremente la acidez dentro del cromosoma. En estado ácido, las moléculas de hierro se van a desprender de la ferritina y van a pasar por medio de una proteína que es una ferroreductasa llamada STAP3, que es esta proteína que está aquí de color verde, la cual va a reducir el hierro férrico, que en este caso tenemos los puntitos rojos aquí, en hierro ferroso, que en esta imagen podemos observar cómo pasa de color rojo a un color azul. Este hierro, ya en estado ferroso, va a salir por medio de esta proteína que se llama DMT1, que es un transportador de metales divalente. Una vez que salen, es captado por unas proteínas denominadas PCBP2. Estas proteínas son muy importantes porque una vez que sale el hierro por el transportador de metales divalente, va a ser captado, va a ser quelado el hierro, porque recordemos que si el hierro no está unido a una proteína, es altamente tóxico. El hierro, con la presencia de peróxido de hidrógeno, nos va a llevar a cabo la reacción de Fenton. Y recordemos que en la reacción de Fenton, lo que va a generarse son radicales hidroxilo. Estos radicales hidroxilo son potencialmente venenosos para cualquier tipo de célula, porque van a destruir tanto moléculas como carbohidratos, como lípidos, como proteínas y ácidos nucleicos. Obviamente la acumulación del hierro no hémico o no unido a ninguna proteína es altamente tóxico. ¿Okay? Esas proteínas, una vez que quedan el hierro ferroso que fue extraído del endosoma, van a viajar y van a transportar ese hierro ferroso hacia la matriz mitocondrial. Va a pasar por medio de estas proteínas, que son las perforinas, que no son tan específicas, y va a llegar a la membrana de la mitocondria. En la membrana de la mitocondria vamos a obtener aquí una proteína que también es un conducto, donde va a pasar el hierro ferroso por medio de ellas y va a ser captado inmediatamente por esta proteína que es la ferroquelatasa o M-sintetasa. Una vez, como ya habíamos platicado anteriormente, se forma la molécula de protoporfirina. Esta molécula de ferroquelatasa lo que va a hacer es unir este hierro ferroso al núcleo de la protoporfirina, generándose así el grupo hemo. Este grupo hemo tiene que salir a la matriz mitocondrial otra vez. Una vez que sale por medio de este receptor, que es el receptor del virus de la leucemia felina, va a salir la protoporfirina y va a atravesar una vez más los poros de la mitocondria para poder llegar al citoplasma. Una vez que está en el citoplasma, la protoporfirina va a funcionar como un factor de traducción. Este factor de traducción, que es la protoporfirina, su sola presencia va a generar que los ribosomas empiecen a sintetizar cadenas globínicas, dando origen a dos moléculas alfa, en este caso de color azul, y dos moléculas beta para formar la hemoglobina. Una vez que está
las moléculas de las cadenas globínicas unidas, la protoporfirina se va a unir para eventualmente dar origen a lo que es la molécula de hemoglobina. ¿Ok? Por otro lado, el hecho de que haya llegado el factor de crecimiento, en este caso es la eritropoyetina, van a suceder cosas simultáneas. Una es la síntesis proteica. Aquí es algo muy importante porque la síntesis proteica me va a dar como resultado un aumento en el volumen celular. Este aumento de volumen celular va a ir acompañado de la división celular. Esta división celular, como ya sabemos, es un proceso mediante el cual una célula va a dividirse duplicando su DNA. Esta parte también es fundamental, porque para poder dividir una célula, tiene que duplicar su DNA, tiene que verificar que este DNA esté completo, pero además de que esté correctamente en su secuencia de nucleótidos, porque si no podríamos generar algún tipo de neoplasia, es decir, algún tipo de cáncer. Aquí, esta célula, que es el proeritroblasto, que digamos que es de la parte inmadura, donde ya podemos reconocer en el citoplasma algunas moléculas de hemoglobina, y decir y definir que este proeritroblasto, este blasto mieloide, va a dar origen a eritrocitos. ¿Ok? Esta célula va a entrar en división celular, dando origen a dos células denominadas eritroblastos basófilos de primera, y estas a su vez se van a dividir dando origen a eritroblastos basófilos de segunda generación. Como pueden observar, aquí el núcleo se va haciendo un poco más grueso con respecto a este. ¿Por qué? Porque aquí ya se terminaron de sintetizar, digamos que la cantidad adecuada de ribosomas que van a irse al citoplasma y se van a traducir en proteínas de los cuales fueron codificados en el DNA para la síntesis proteica. ¿Ok? Entonces, como podemos observar aquí, hay dos células que se dividieron. Estas células, una vez que se dividen, vuelven a hacer síntesis proteica. Y una vez más, van a crecer. Después de un cierto periodo, vuelven a entrar en división celular, dando origen a dos células policromatófilas, eritroblastos policromatófilos de primera y segunda generación, donde podemos observar aquí un cambio que es muy notorio. Si nosotros observamos, esta célula tiene un citoplasma azul o basófilo, ¿ok? En el cual les había comentado que está así porque tiene una gran cantidad de ribosomas que fijan el colorante de Wright como su color original. Sin embargo, el núcleo tiene un tono diferente. Y recordemos que las tinciones de Romanowsky están conformadas por dos colorantes, uno que es la eosina y otro que es el azul de metileno. Bueno, pues cuando el azul de metileno se une a sustancias que no están ordenadas en el espacio, como es en el caso de los ribosomas, están distribuidos por todo el citoplasma, el colorante mantiene su color original, que es azul. Pero ¿qué pasa cuando el colorante o el azul de metileno se une a sustancias que están perfectamente distribuidas en el espacio? Va a suceder un fenómeno que se llama metacromasia. Esta se va a ver reflejado en un cambio de color. Ya no lo vamos a ver azul, sino lo vamos a ver de manera rojo-violeta. Y los eritrocitos normales, que tienen una gran cantidad de hemoglobina, que es una sustancia, la hemoglobina es una sustancia ácida, se va a pegar el colorante básico, que es la eosina. Entonces lo va a mantener su color. Si se fijan, en el nivel de maduración de proeritroblasto, el citoplasma es de color grisáceo. Digamos que ahí hay una cantidad igual de ribosomas combinada con una cantidad igual de hemoglobina sintetizada por ellos. Por eso el color del citoplasma va a cambiar de azul, donde prevalecían en mayor cantidad los ribosomas, a un color grisáceo, donde más o menos la cantidad de hemoglobina sintetizada por ellos es de la misma cantidad. ¿Ok? Posteriormente, la célula ya no se va a dividir, sino va a seguir su camino de maduración, generando eritroblastos ortocromáticos, es decir, de color original, para después perder su núcleo y entrar al torrente sanguíneo ya como reticulocitos. Aquí tenemos una imagen, en la primera imagen, en la número A, tenemos aquí algunos ribosomas teñidos con azul de crescilo brillante. En el cuadrante B tenemos otro reticulocito teñido con naranja de creína. Aquí esta metodología ya no se usa mucho porque pues
son colorantes potencialmente mitogénicos o carcinogénicos. Aquí tenemos un reticulocito que acaba de perder su núcleo. Aquí tenemos un eritroblasto que aún contiene su núcleo. Esta es una fotografía de contraste de fases. Y aquí tenemos una combinación de un colorante de Wright más el colorante de azul de cristalino brillante, donde podemos evidenciar la presencia de redes. Estas redes indican que estas células son nuevas, que acaban de salir de la médula hacia entrar al torrente sanguíneo, y así como podemos tener un conteo o una idea de cuántas cantidades de eritrocitos se están sintetizando y están entrando al torrente sanguíneo. ¿Ok? Para eventualmente verlos en la sangre periférica de esta forma. Los eritrocitos normales tienen aproximadamente 1/3 del diámetro celular, que es una porción blanca. Cuando hay anormalidades, por ejemplo, en la síntesis de hemoglobina, no vamos a tener la suficiente cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, cuando los eritroblastos entren en división celular, no habrán sintetizado suficiente cantidad de hemoglobina, lo que va a dar origen a células pequeñas en volumen y con poca cantidad de hemoglobina. Y eso se le va a denominar una anemia microcítica hipocrómica, como lo vamos a ver más adelante. Como les había comentado, la anemia es un síndrome. Y al decir que la anemia es un síndrome, significa que tiene muchas causas. De hecho, existen alrededor de aproximadamente 500 causas etiológicas de este proceso. Y cada paciente, la etiología debe de ser determinada con exactitud si se quiere administrar un tratamiento apropiado. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, la administración de vitamina B12 no cura la deficiencia de hierro, y el hierro no cura una anemia hemolítica autoinmune. A primera vista podría parecer que es muy complicado establecer un diagnóstico etiológico en un orden preciso de estudios, pero para fines prácticos se pueden clasificar casi todas las anemias en 3 grandes grupos, que son los siguientes: anemias microcíticas hipocrómicas, anemias normocíticas normocrómicas y anemias macrocíticas. Para nosotros poder entender a qué se refieren estos términos, microcítico, hipocrómicas, o que es el volumen, o la hipocromía, o las cromías, esto nos habla básicamente en tamaño y cantidad de hemoglobina de cada uno de los eritrocitos. Para esto nosotros requerimos de hacer algunos cálculos apoyados de unos datos que se llaman índices eritrocitarios. Nosotros tenemos normocitosis, que sería lo normal, microcitosis, que serían células pequeñas, y macrocitosis, que serían células grandes o gigantes, ¿no? En este caso. Para eso nosotros vamos a requerir de, por ejemplo, ver lo que es el volumen globular. Requerimos de unos parámetros que son el hematócrito, que es el número de Matías, donde su fórmula para hacer el cálculo es hematócrito por 10 entre el número de Matías. Y los valores normales oscilan entre los 80 y los 100 femtolitros. ¿Ok? Recordemos que el hematócrito es el porcentaje que ocupan los eritrocitos dentro de un volumen de sangre total. Anteriormente lo que se hacía era hacer una centrifugación y se medía qué porcentaje ocupa la porción roja donde están los eritrocitos, porque enseguida le viene una capa blanca que serían los leucocitos, por encima una capa más pequeña que serían los plaquetas, y el resto sería el plasma de esa sangre total. Entonces, el porcentaje que ocupen los eritrocitos en esa cantidad de sangre va a ser el hematócrito. Ahora, para hablar de lo que es el tono, la coloración de los eritrocitos, habríamos de hipocromía, normocromía y hipercromía. Y esto se calcula, o lo podemos obtener midiendo la concentración media de hemoglobina globular. Y esto se va a obtener al tener los valores de hemoglobina y de hematócrito. Hemoglobina por 100 entre el hematócrito. Los valores normales oscilan entre 32.5 y 34 gramos de hemoglobina por 100 mililitros de Matías. Esto es lo que nos va a dar, digamos, la explicación de por qué las células pues, se ven muy completas de hemoglobina, se ven normales o se ven completamente más, el halo central del eritrocito se ve mucho más grande, lo cual nos indica que son anemias hipocrómicas. Células hipocrómicas, perdón. Por otro lado, también tenemos la hemoglobina globular media. Esta hemoglobina se calcula
con los eritrocitos entre el número de Matías, y los valores normales oscilan entre 28 a 32 picogramos de hemoglobina. ¿Ok? Ahora bien, esto que les había dicho antes se calculaba por medio de hacer una centrifugación y obtener estos datos. Actualmente se cuenta con una gran cantidad de analizadores que nos ofrecen múltiples proveedores. Entre ellos tenemos a Siemens, a Sysmex, a Beckman Coulter, a Mindray, Heisel, Roche y Abbott. Obviamente todos y cada uno de ellos tratan de dar el mejor equipo para poder hacer las mediciones de una citometría hemática. ¿Ok? Nosotros, para poder verificar cuál es la mejor opción, contamos con algunos procedimientos para la selección de equipos, en los cuales nos va a indicar cuáles son las necesidades del laboratorio para con nuestros pacientes y cuál va a ser la mejor elección. Para ello nosotros hicimos una evaluación de las especificaciones ofertadas por cada uno de nuestros proveedores, por medio de una guía de verificación de métodos que se realizó en conjunto con el Centro Nacional de Metrología y la Entidad Mexicana de Acreditación. Recordemos que la Entidad Mexicana de Acreditación lo que hace es una evaluación de la experiencia técnica, es decir, va a evaluar al experto técnico y va a definir si realmente tiene la competencia de realizar o no el trabajo que está ofertando el laboratorio. Los estudios que realizamos fue de precisión, veracidad, linealidad e incertidumbre. Con esto de la precisión y veracidad, nosotros estaríamos garantizando lo que es la estabilidad del equipo. Con la linealidad y la incertidumbre estaríamos verificando o garantizando la utilidad clínica del resultado, que eso es algo muy importante para los médicos. Bueno, ambos, ¿no? Entonces, si nosotros garantizamos la utilidad clínica de nuestros resultados, obviamente los médicos van a tener mejores herramientas para poder realizar así sus diagnósticos y dar el tratamiento adecuado. ¿Ok? Nosotros en el laboratorio hicimos estos estudios y vimos que el equipo que nosotros tenemos actualmente, que es el Celgene Ruby, cumple con las especificaciones que el proveedor nos ofrece. Sin embargo, nosotros no nada más nos quedamos en el ¿cómo se llama? Nos quedamos con los, ¿cómo se llama? Perdón, las especificaciones que el proveedor nos prometió. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer todas estas mediciones para poder generar los cálculos y realmente verificar que el equipo que nosotros queremos cumple con las especificaciones que nuestro proveedor nos está prometiendo. ¿Ok? Ahora bien, nosotros utilizando este equipo hemos encontrado una gran cantidad de anormalidades en cuestiones de anemia. Por ejemplo, este es un resultado de una anemia microcítica hepocómica, donde podremos observar que este paciente tiene 4.9 millones de eritrocitos, con 7.6 gramos de hemoglobina por decilitro, 27.1% de hematocrito, 55.3 femtolitros de volumen, 15.6 picogramos de hemoglobina y 28 gramos por decilitro de concentración media de hemoglobina corpuscular. De acuerdo a los parámetros que nosotros habíamos mencionado anteriormente, nos damos cuenta que la hemoglobina está baja. Y este es el dato que nos indica que un paciente tiene anemia. Cuando los valores están por abajo de lo esperado para ese paciente, de acuerdo a su edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, un paciente que esté en Acapulco, a nivel del mar, que tenga 12.5 gramos de hemoglobina, allá no tendría anemia. Sin embargo, si llega aquí a la Ciudad de México y tiene esa cantidad de hemoglobina a otro paciente, estaríamos hablando que es un paciente anémico. Por eso la importancia de saber la altura sobre el nivel del mar donde vive ese paciente para poder generar el diagnóstico de anemia. ¿Vale? Nosotros, una vez que tenemos estos datos, realizamos extendidos sanguíneos. Por ejemplo, este es un frotis de un paciente que tenía las características de la biometría que les había comentado, que les mostré en la diapositiva anterior. Aquí podemos observar múltiples anormalidades morfológicas. Por ejemplo, nosotros estaríamos comparando, digámoslo así,
un eritrocito que sería normal como este, donde podemos observar que el halo central es aproximadamente de 1/3 del diámetro celular. A diferencia de esta célula tiene mucho mayor cantidad de porción central blanca que de 1/3 del diámetro celular. Y esta célula, si la pudiéramos ver tridimensionalmente, sería como una dona, pero delgadita. Ajá. Nosotros aquí en el frotis sanguíneo nada más podemos ver 2 dimensiones, ancho y, bueno, alto y ancho. No podemos ver la profundidad. Entonces, hacer un diagnóstico de microcitosis por morfología es muy complicado. Se tendría que tener una gran experiencia para poder definir una microcitosis por morfología. Pero sin embargo, aquí podemos ver, por ejemplo, este eritrocito, que prácticamente casi no tiene hemoglobina. El no tener hemoglobina da como consecuencia tener células delgadas. Y esas células se denominan leptocitos. Y lepto quiere decir célula delgada. Ajá. Porque recordemos que si esta célula no tuvo la suficiente concentración de hierro para poder sintetizar su hemoglobina, pues obviamente vamos a obtener una célula que no creció, pero sí entró en división celular y da como resultado células pequeñas. Como también tenemos aquí otro leptocito. Aquí podemos ver en general que este paciente tiene abundantes leptocitos, lo cual nosotros estaríamos sugiriendo o dándole la sugerencia a los médicos de que se requiere de hacer estudios como reticulocitos y otros estudios que son muy importantes, que nos van a dar mucha información, que serían el hierro, es un perfil de hierro donde podemos medir el hierro sérico, la capacidad total de fijación de transferrina, el índice de saturación de transferrina, la ferritina y uno más que no coloqué, que sería la transferrina. Recordemos que va a haber diferentes combinaciones. Si nosotros tenemos hierro sérico bajo, obviamente vamos a tener poca ferritina y un aumento de transferrina, porque lo que va a requerir el cuerpo es que traiga hierro de cualquier lugar, en este caso por medio de la transferrina. Por lo tanto, la proteína transferrina, en este caso va a estar elevado. La ferritina va a ser menor a 12, el índice de saturación menor al 10%, una capacidad total de fijación de transferina alto y un hierro sérico bajo. ¿Ok? Aquí abajo mostramos los valores normales. Aquí agrupé los diferentes tipos de anemias y cómo se podría comportar un perfil de hierro con ellos. Aquí también es importante hacer el conteo de reticulocitos. Un conteo de reticulocitos bajo sería un indicativo de que la médula ósea no está produciendo la suficiente cantidad de eritrocitos. Por lo tanto, pues tendríamos unos niveles por abajo de los 50,000 reticulocitos que en la normalidad serían de 50,000 a 100,000. ¿Ok? Aquí tenemos otro caso donde este paciente también tuvo una anemia microcítica hipocrómica, pero a diferencia del otro, aquí podemos observar una cantidad mayor de este tipo de células. Estas células se denominan codocitos. Estos codocitos son muy frecuentes en las anemias microcíticas hipocrómicas, específicamente en las anemias, las talasemias. Para recordar un poquito qué son las talasemias, son hemoglobinopatías. Nada más que en el argot molecular, hemoglobinopatía la van a definir como una anormalidad en cuestión estructural. Y una talasemia es una anormalidad también de la hemoglobina, pero en cuestión numérica. Vamos a explicar brevemente esta parte. Las hemoglobinas normales están conformadas por cadenas globínicas beta y cadenas globínicas alfa, que abarcan aproximadamente el 97% del total de la hemoglobina. También tenemos cadenas delta y cadenas alfa que conforman la hemoglobina A2, que esta ocupa aproximadamente el 2.5% del total de la hemoglobina. Y finalmente tendríamos cadenas globínicas gamma, que vienen en color verde, y cadenas globínicas alfa, que representan aproximadamente menos del 1% del total de las hemoglobinas. ¿Qué sucede en una talasemia? En una talasemia, como podemos observar en esta diapositiva, perdón, hay 4 genes que codifican para las cadenas alfa, 2 genes que codifican para las cadenas beta, 2 genes que codifican para las cadenas delta
y 4 genes que codifican para las cadenas gamma. ¿Ok? ¿Qué sucede en una talasemia? En una talasemia, nosotros vamos a tener ausencia de alguno de los 2 genes que codifican para las cadenas beta. En este caso, el genoma sería beta normal, beta 0, es decir, que un cromosoma sí tiene la, que codifica para la cadena clínica beta. Que nos demuestren quién sabe más de México. Entonces, dos valientes o alguien que quiera pasar, que se anime, que digan yo, qué rico. Perdón. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí. Sí, lo escuchamos. Perdón, gracias. Entonces, aquí vamos a tener este genoma, genoma beta normal, beta 0. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar lo que habíamos visto en la primera diapositiva, ¿no? En como les había comentado, es muy frecuente encontrar codocitos en el frotis sanguíneo. Y también vamos a observar que hay en este caso un aumento de reticulocitos. En estos casos sugerimos nosotros realizar una electroforesis de hemoglobina, donde vamos a ver que en una beta-talasemia menor hay un ligero aumento en comparación de la hemoglobina normal de un paciente normal. Hay un ligero aumento. Ese sería en la beta-talasemia menor. En la beta-talasemia mayor, donde tenemos un genoma que vendría siendo beta 0, beta 0, es decir, no tenemos cadenas globínicas beta, la gran cantidad de cadenas globínicas alfa quedan libres, es decir, estas no se van a unir como en este caso. Aquí hay una disminución de cadenas globínicas beta, pero no es tan grave como la talasemia mayor. Aquí nosotros podemos observar que hay algunos restos, no es que haya más cantidad de cadenas globínicas alfa, sino que la cantidad de hemoglobinas beta disminuyó, por lo tanto, digamos que por cada 100 de cada 100 moléculas de cadenas globínicas alfa, tendría que haber 100 moléculas o 100 cadenas globínicas beta para así poder tener un número par y cerrarlo en tetrámeros, ¿ok? En una beta-talasemia mayor, con genoma beta 0, beta 0, pues obviamente no vamos a tener cadenas globínicas alfa, como se muestra aquí. Por lo tanto, las cadenas alfa quedan libres y estas se precipitan y empiezan a generar una gran cantidad de poiquilocitos, como podemos observar aquí, porque estas se van acumulando. Entonces, cuando los eritrocitos tienen que entrar al torrente sanguíneo atravesando las células endoteliales, pues van a ser destruidos, porque obviamente para pasar por las células endoteliales, nada más pasa todo lo que es flexible, los eritrocitos y también los leucocitos. Pero las cadenas globínicas son rígidas, por lo tanto no van a pasar y va a haber ruptura, dando como resultado estos poiquilocitos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros veamos una anemia microcítica, hipocrómica, con abundantes codocitos, hipoiquilocitos y reticulocitos normales elevados, es muy importante hacerle la sugerencia de que se realice una electroforesis de hemoglobina para ver el comportamiento del corrimiento de electroforesis. Como podrán observar, en un resultado de una electroforesis de hemoglobina, en un paciente normal tiene sus cadenas A2, aquí que casi no se nota, pero tiene un poquitito de hemoglobina fetal y la hemoglobina A. En este caso, como la hemoglobina A está conformada por cadenas beta y cadenas alfa, pues obviamente no vamos a producir la hemoglobina y aquí está ausente. Y si ustedes recuerdan, como les acabo de comentar, la hemoglobina fetal está conformada por cadenas alfa, que en este caso sí tenemos, y cadenas gamma. Por eso aquí se ve un aumento en esta banda de electroforesis. Podemos observar un aumento en la hemoglobina 2 y un aumento en la hemoglobina fetal. Podríamos pensar, bueno, esta hemoglobina está sustituyendo a esta, pero no, porque en esta tenemos 15 gramos de hemoglobina, un paciente con una talasemia, genoma beta 0, beta 0, pues no, este paciente ha de tener alrededor de unos 2, 3, 4 máximo gramos de hemoglobina por decilitro, por lo cual no podemos compensar la ausencia de esta hemoglobina. Además de que esta hemoglobina fetal tiene mucho mayor avidez por el oxígeno, lo cual quiere decir, pues lo va a captar con mucha facilidad, pero no lo va a soltar con mucha facilidad, lo que va a llevar a, eventualmente a una anemia.
Por otro lado, tenemos otra vez aquí otro paciente con anemia microcítica hipocrómica, donde podemos observar también la presencia de múltiples codocitos. Aquí, a la hora de hacer el conteo de reticulocitos, encontramos una normalidad que ahora se las voy a presentar. En este caso, hay una talasemia menor. En realidad, en las talasemias alfa hay 4 tipos de talasemia. Talasemia mínima, que realmente no se ve reflejado en alguna normalidad con el paciente. La talasemia menor, que vendría siendo el genoma alfa 0, alfa normal, donde podemos observar que aquí, a diferencia de la alfa talasemia, sí se logran formar tetrámeros de hemoglobina. Y esta hemoglobina es una hemoglobina H. En una talasemia menor, ocasionalmente podríamos encontrar, a la hora de hacer los reticulocitos, este tipo de células, que parecen como si fueran pelotas de golf. Estas tienen esta estructura peculiar. Esto no es un reticulocito, esta es una hemoglobinopatía H, que no es más que la síntesis o la formación de tetrámeros de cadenas beta, formando una hemoglobina diferente. ¿Ok? Y la otra es una una talasemia intermedia, que vendría siendo más o menos un equivalente a la beta-talasemia mayor, donde igual podemos encontrar una gran cantidad de codocitos, alguno que otro leptocito, uno que otro eliptocito hipocrómico, varios leptocitos y también algunos poiquilocitos. A diferencia de la beta-talasemia, aquí no hay precipitados de hemoglobina. Aquí se forman tetrámeros de hemoglobina H. Aquí tenemos otro ejemplo, más bien otro extendido, donde podemos observar los codocitos y uno que otro poiquilocito. Y cuando realizamos la tinción de, ¿cómo se llaman? De azul de crisilo brillante, vamos a encontrar una gran cantidad de precipitados de hemoglobina H en los reticulocitos. Y en el genoma vendría siendo alfa 0, alfa más, ¿ok? Donde podemos ver que aquí hay ausencia de 3 genes que codifican para las cadenas alfa y los tetrámeros, las moléculas resultantes de cadenas globínicas forman los tetrámeros, donde podemos encontrar ya la formación de hemoglobina H. Por otro lado, cuando tenemos una alfa-talasemia mayor, es incompatible con la vida. En este caso, se van a formar únicamente pura hemoglobina bar, ¿ok? Porque las cadenas beta no van a tener con quién unirse y en un adulto vamos a tener tetrámeros de hemoglobina H. Pero como les comento, es incompatible con la vida, los niños se mueren en la edad fetal. Se va a generar nada más una hemoglobina que se llama Portland y se van a formar en este caso, en vez de tetrámeros de hemoglobina beta, se van a formar tetrámeros de hemoglobina bar, lo que va a causar el síndrome de hemoglobina bar, que es síndromes fetales, en el cual el paciente pues realmente no llega al nacimiento. Aquí tenemos una electroforesis de hemoglobina, tenemos hemoglobina A2, hemoglobina A, tenemos hemoglobina H, donde podemos observar el corrimiento de esta hemoglobina, y tenemos en la de alfa-talasemia menor, tenemos un aumento de hemoglobina A2, en la alfa-talasemia mínima prácticamente son normales estos pacientes, son asintomáticos. Sin embargo, es importante diagnosticarlos porque recordemos que todo esto es hereditario. Cuando nosotros tenemos algún paciente que tiene una herencia en estado homocigoto, pues ahí es donde tenemos mayores problemas. Esto lo vamos a ver ahorita en otro ejemplo de otro tipo de anemia, donde les voy a contar una anécdota que tuvimos desafortunado con un paciente. Por otro lado, también nosotros tenemos, eso es en cuestión, de lo que se había hablado, en deficiencia de hierro, en deficiencia de las cadenas globínicas tenemos las talasemias, pero también tenemos deficiencia en la síntesis de protoporfirina, lo que nos va a dar origen a anemias sideroblásticas. Estas anemias sideroblásticas se caracterizan porque nosotros normalmente en el frotis de sangre periférica encontramos igual anemia microcítica hipocrómica, pero también encontramos este tipo de células. Este es un
un reticulocito de estrés, digámoslo, porque todavía no es un eritrocito normal, donde podemos encontrar aquí inclusiones intracelulares, intracitoplasmáticas. Y estos son denominados cuerpos de Pappenheimer. Esos cuerpos de Pappenheimer se empiezan a formar ya que en la médula ósea nosotros tenemos los eritroblastos. Esos eritroblastos no están sintetizando protoporfirina. Y como recordarán en las diapositivas previas, les mencionaba que llega la ferritina a los receptores de ferritina y echa a andar en el momento que toca los receptores, estos mandan señalizaciones para la síntesis de protoporfirina y para la síntesis de cadenas globínicas. De tal manera que cuando el hierro entra, automáticamente es tequelado por proteínas y después pasa a ser parte de la hemoglobina. Se va a fijar con el grupo, con la protoporfirina formando el grupo hemo y como les había comentado, va a salir al citoplasma para llevar a cabo la traducción de los ribosomas que tienen ahí el RNA mensajero que codificó para las cadenas globínicas. Entonces, si nosotros tenemos problemas en la síntesis de protoporfirina, ese hierro se empieza a acumular. Y al acumularse ese hierro, como les había comentado hace rato, es muy tóxico. Entonces, las células, de manera de defensa, empiezan a formar autofagosomas, poniendo, digamos, en aislamiento a esas mitocondrias que están repletas de hierro que no forma parte de ninguna estructura proteica y que está libre. Recordemos que el hierro libre en presencia de peróxido de hidrógeno forma la reacción de Femke. Entonces, estas células se mueren en la médula ósea y muy pocas son las que salen en la torrente sanguínea. Este es un eritroblasto normal, donde podemos encontrar aquí un pequeño puntito que es, digamos que es hierro que no está unido a ninguna molécula, ni a hemoglobina, ni a protoporfirina, y lo podemos observar. Estos digamos que es un eritroblasto normal, pero esos eritroblastos son eritroblastos patológicos, porque en vez de tener uno ocasional o tal vez dos, aquí podemos observar que tiene una gran cantidad de puntitos que, como les había comentado, son autofagosomas de mitocondrias repletas de hierro. Imagínense si a este paciente que lo diagnosticamos porque tiene anemia y nosotros le recetamos hierro, pues literalmente lo estamos envenenando, porque ese hierro no le va a curar su anemia. Lo que va a hacer ese hierro es acumularse y formar radicales hidroxilo, y al formarse radicales hidroxilo vamos a destruir tanto las grandes macromoléculas, como se había comentado, los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. O sea, literalmente estamos matando a ese paciente. Aquí tenemos una tinción de Wright, en la cual podemos ver aquí los cuerpos de Pappenheimer, que son los cúmulos que se había comentado, y una tinción de ácido, una tinción, perdón, de ácido periódico azul de Prusia, podemos manifestar la presencia del hierro noémico. ¿Ok? Y entonces, pues nosotros con esta tablita podemos definir, de acuerdo a estudios posteriores a la biometría hemática, como son el perfil de hierro, en la anemia de los padecimientos, bueno, en las talasemias, pues podemos observar este patrón. Puede ser el hierro sérico normal o alto, capacidad de fijación de transferina normal, el índice de transfusión menor al 20%, la ferritina menor al 50%. Es muy similar a las anemias hidroblásticas, nada más que aquí el hierro sérico sí es alto, la capacidad total de fijación de transferina es normal, el índice de saturación es menor al 20%, al igual que la ferritina. ¿Ok? Y aquí hay otra anemia de la cual no les había comentado. Normalmente son tres: anemia hidropénica por deficiencia de hierro, talasemias por deficiencia en la síntesis de cadenas globínicas y anemias hidroblásticas por deficiencia en la síntesis de protoporfirina. Aquí también hay algo muy importante de mencionar. Cuando el problema no viene, como les había comentado, en la síntesis de protoporfirina, en la primera reacción, que es la más común, se lleva a cabo en algunas, lo voy a pasar esto un poquito rápido, que se lleva a cabo perdón, en estas enzimas
aquí empezamos a tener acumulación de porfirinas. Ajá. Si no tenemos la ala sintetasa, no se va a llevar a cabo la producción del ácido delta-aminoleucolínico. Como les había comentado, es la unión de la glicina con, con esta otra molécula, que es la, perdón, es el ala sintetasa con la succinilcoenzima A para formar este ácido delta. Entonces, si este proceso pasa, ya nada lo detiene hasta llegar hasta acá, hasta la formación de la porfirina 9. Entonces, si nosotros llegamos a tener algún problema con otras de las enzimas que van generando el europorfirinógeno, el coproporfirinógeno, vamos a tener un problema aparte de la anemia. Vamos a generar porfirinas, y esas porfirinas son altamente fotosensibles, es decir, una vez que se exponen a fotones, es decir, a la luz, literalmente se prenden. Esos pacientes no deben de estar expuestos a la luz. No sé si hay uno hablar de pacientes que tienen porfiria, los famosos vampiros. Estos pacientes tienen obviamente anemia. Como les había comentado, una disminución de anemia, pues va a provocar que el paciente esté pálido, que tengan sangrados en las encías, la acumulación de porfirinas, y pues obviamente van a quemarse literalmente porque se van a excitar las porfirinas a la hora que se exponen con los fotones. Y esos pacientes literalmente se queman de la piel y no pueden estar expuestos a la luz. Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico dentro de las anemias microcíticas para poder dar un buen tratamiento y no exponer a un paciente. Por otro lado, tenemos también las anemias de los padecimientos crónicos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando un paciente tiene mucho tiempo con una enfermedad causada por algunas bacterias, el cuerpo de manera normal lo que hace es secuestrar o quelar el hierro. Es decir, no lo va a dejar libre o no lo va a dejar expuesto porque recordemos que las bacterias requieren para su metabolismo, pues, hierro. Entonces, de modo de defensa, el organismo lo que hace es quelar ese hierro. Es decir, no lo va a tener a disposición, por lo cual en algún momento, después de ese periodo crónico de la enfermedad, por bacterias, pues vamos a llegar a tener anemias microcíticas hipocrómicas. Solamente que pues aquí va a haber un comportamiento diferente con respecto al perfil de hierro. Por eso es importante tener esta información para poder tomar decisiones. Ahora, en general, ¿qué sucede con las anemias microcíticas hipocrómicas? Hay una deficiente síntesis de hemoglobina, como lo habíamos platicado. Sin embargo, la división celular es normal. Y da como resultado, pues, células microcíticas y células hipocrómicas. Y normalmente, en la mayoría de ellas, con excepción de las talasemias, los reticulocitos son bajos, es decir, menores a 50.000 células por microlitro, cuando lo normal es de 50.000 a 100.000 células por microlitro. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos un ejemplo de un resultado de paciente que tiene una anemia microcítica hipocrómica. Como pueden ver, el paciente en este caso tiene eritrocitos bajos, tiene hemoglobina baja y hematocrito bajo. Sin embargo, a la hora de hacer los cálculos, el volumen globular es normal y la concentración de hemoglobina es normal. Es decir, hay síntesis normal de hemoglobina y hay una división celular normal. Entonces, pues, ¿cuál sería la causa? Pues bien, la causa en estos casos es una deficiencia en la producción de eritrocitos o un aumento en la destrucción. Y aquí tenemos una gran cantidad, de hecho aquí esta parte engloba la mayor cantidad de las anemias hemolíticas, dentro de las cuales pues tenemos varias. Les voy a poner las más representativas. En este caso podemos observar un frotis que tiene una gran cantidad de esferocitos. Y aquí también es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entre una anemia, una esferocitosis hereditaria, una anemia normocítica neumocólica por esferocitosis hereditaria, y una anemia hemolítica autoinmune. Un tip, aquí los pacientes que tienen una anemia de esferocitosis hereditaria,
pues vamos a hacerle estudios a los padres. Y vamos a encontrar que en ellos también puede haber algunos esferocitos. Pero en una anemia hemolítica autoinmune hay muchísimo mayor cantidad de esferocitos que en una esferocitosis hereditaria. Y la razón es porque a la hora en que se generan anticuerpos que van dirigidos contra la membrana o los eritrocitos, pues estos normalmente son fagocitados en los plexos. Es decir, por ejemplo, en el vaso, ahí los eritrocitos salen de circulación para llegar al plexo, para llegar, digamos, a volverse a meter otra vez a las venas y puedan seguir continuar su circulación por la sangre. Ahí encontramos una gran cantidad de macrófagos, donde evidentemente al encontrar moléculas o partículas que están repletas de anticuerpos, lo que hacen ellos es reconocer la parte de arriba de los anticuerpos, que es llamada fracción FC. Ellos tienen receptores para la fracción FC de los anticuerpos. Entonces, todo aquello que contenga anticuerpos, pues van a ser detectados por estas proteínas. Entonces, los van a fagocitar. Entonces, eventualmente van a irle quitándole a la célula, pues, superficie, porque son parcialmente fagocitados. Entonces, si le van quitando superficie, la concentración de hemoglobina se queda, digamos, normal, pero la hemoglobina va a quedar ahora sí en una superficie menor que la que venía, que la que tenía cuando fue sintetizado el eritrocito. Entonces, en estos pacientes lo que hay que hacerles es una prueba de Coombs directa. Obviamente, si la prueba de Coombs sale positiva, evidentemente podríamos hacer el diagnóstico diferencial entre una esferocitosis hereditaria y una esferocitosis causada por una anemia hemolítica autoinmune. Por otro lado, también tenemos otro tipo de anemia, en la que podemos encontrar varias características morfológicas muy representativas de cada una de ellas. Por ejemplo, del lado izquierdo, aquí tenemos una enfermedad que es causada por la deleción de una porción de una proteína que se llama proteína de la banda 3, en la cual se deletaron 27 nucleótidos o 9 aminoácidos que codifican para esa proteína, generando como origen estas células que tienen 3 estomas, denominada anemia del sudeste de Asia. Estos es muy importante también detectarlos, porque pues obviamente podrían ser deficiencias que son hereditarias y generar homocigotos, que es lo principal que debemos evitar. Del lado derecho tenemos también un paciente con anemia endotelial neumocrómica, pero aquí tiene estomatocitos. Esos estomatocitos también se puede ver muy frecuentemente en pacientes con alcoholismo. Aquí lo que sucede es que se van a dañar las bombas de sodio y potasio y van a permitir la permeabilidad de agua. Por lo tanto, se van a hinchar y en vez de tener un halo central, pues se van a formar como este tipo de estomas, como un tipo de rectángulos. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos otro tipo de características morfológicas. En este caso podemos ver eliptocitos, donde aquí la deficiencia es en las proteínas estructurales de la membrana, que vendría siendo en este caso las espectrinas. En las espectrinas puede haber deficiencia en la síntesis de ellas, deficiencia en las porciones de la proteína que se une entre las espectrinas alfa y las espectrinas beta, dando como origen una deformación muy peculiar de estas células. Como lo podemos observar aquí, se forman eliptocitos. ¿Okay? También existen muchas alteraciones moleculares que van a dar origen a este tipo de morfología. Por otro lado, también tenemos otro tipo de células en anemias neumocíticas neumocrómicas, donde podemos encontrar estas células que son muy características. Estas células se denominan degmacitos. Estos degmacitos se forman no porque haya anticuerpos en los eritrocitos, sino porque pues, puede haber una anemia hemolítica por oxidantes. Recordemos ¿qué es la función de un oxidante? Un oxidante lo que va a hacer es en las proteínas
Recordemos que las proteínas están conformadas por múltiples aminoácidos. Dentro de esos aminoácidos, nosotros tenemos algunos que tienen radicales como serían de azufre. Entonces, cuando las moléculas se oxidan, estos aminoácidos que contienen azufre forman puentes de sulfuro, deformando la estructura normal del eritrocito. Entonces empiezan a formar antígenos de senescencia por la modificación estructural del eritrocito. Entonces los eritrocitos, los macrófagos no lo reconocen como algo del cuerpo y empiezan a fagocitar esas porciones del eritrocito. Cuando lo fagocitan completo, pues obviamente no lo vamos a ver en el torrente sanguíneo. Cuando es parcialmente fagocitado, pues vamos a encontrar este tipo de células que parecen como si tuvieran. Sucedió porque pasó por los macrófagos meten sus pseudópodos y empiezan a fagocitar lo que no es propio del cuerpo. Entonces, dando origen a células que estuvieran como literalmente mordidas. Y esos son muy frecuentes en los casos de anemia hemolítica por oxidantes. El fallo más común en esta anormalidad es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual se encarga, así grosso modo, de reducir las moléculas que han sido oxidadas por el glutatión. El glutatión, digamos que es el escudo que se encarga de protegernos de los antioxidantes en las células. Aquí tenemos otro tipo de anemia endromocítica normocrómica, donde también podemos ver diferentes anormalidades morfológicas. La principal es observar esta condensación de la hemoglobina y este alargamiento del eritrocito. Como podemos observar, los eritrocitos normales no son puntiagudos ni son alargados. Esas células se llaman drepanocitos. Y estos drepanocitos, lo que sucede con ellos es que se empiezan a polimerizar las moléculas de hemoglobina, porque en esta enfermedad hay una anormalidad en las cadenas globínicas beta. En el sexto codón cambia un aminoácido por otro, dando origen a una hemoglobina que cuando se encuentra en condiciones de hipoxia, es decir, que hay poca oxigenación, se empieza a cristalizar, se empiezan a formar polímeros de hemoglobina, deformando los eritrocitos de esta forma, dejándolos muy puntiagudos. Y con esta técnica de Wright no podemos observar realmente qué tan puntiagudos son la formación de los polímeros dentro de la hemoglobina. Cuando nosotros observamos este tipo de células, pues estamos prácticamente obligados a hacer dos pruebas extraordinarias, que vendrían siendo lo que es la inducción de drepanocitos y lo que es la electroforesis de hemoglobina. Como en este caso, tenemos aquí un paciente en estado homocigoto, que es el del medio, y un paciente en estado heterocigoto, en el cual un paciente normal forma hemoglobina A, y un paciente homocigoto tiene solamente hemoglobina S. ¿Ok? Y aquí tenemos un paciente heterocigoto que tiene tanto hemoglobina S como hemoglobina A. ¿Aquí qué sucede? Aquí digamos que este paciente heterocigoto, nada más una de las dos cadenas que tiene para la síntesis de cadenas globínicas beta es normal y el otro tiene la normalidad. Por eso no puede formar hemoglobina A. Y el otro forma hemoglobina S. Esta hemoglobina es S porque sus siglas en inglés de slow, es decir, el corrimiento es mucho más lento. No llega hasta hemoglobina A porque tiene otra estructura tridimensional que hace que este corrimiento se quede más lento o se quede atorado en esta porción. ¿Por qué les digo que es importante hacer dos pruebas para hacer el diagnóstico? Porque también existe una hemoglobina que se llama hemoglobina, es una hemoglobina que lleva el nombre de un pueblo en Estados Unidos, hemoglobina Harlem. Y esta hemoglobina tiene exactamente el mismo corrimiento que la hemoglobina S. Entonces tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial entre la hemoglobina Harlem y la hemoglobinopatía S. Porque por electroforesis de hemoglobina corren exactamente en el mismo lugar. Es por eso que debemos de apoyarnos de otra técnica que vendría siendo la inducción de drepanocitos. Como podemos observar aquí, la prolongación de los eritrocitos, aquí se puede observar, aquí literalmente esto es una aguja.
Como por ejemplo podemos observar aquí, las prolongaciones son muchísimo más agudas. Son como literalmente agujas dentro del torrente sanguíneo. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver el flujo de la sangre, que obviamente sabemos que a qué esta presión va de 80, de 80 a 120 de presión de ion de mercurio, pues literalmente van fluyendo extraordinariamente rápido. Entonces, si estas células tienen esta forma tridimensional, estos se van a ir clavando en diferentes órganos, llevando eventualmente a la necrosis de esos órganos en los cuales se fueron incrustando estas células, llevando a la muerte tisular. Este caso es muy interesante porque nosotros recibimos a un paciente que tiene un paciente niño, en el cual lo llevaron porque tenía anemia. Y a la hora que hicimos los estudios, hicimos también electroforesis de hemoglobina e inyección de trepanocitos, nos dimos cuenta que pues era un paciente con hemoglobinopatía S. Aquí obviamente para que un paciente tenga los problemas graves de la enfermedad, pues obviamente tiene que haber sido herencia de un gen anómalo de mamá y un gen anómalo de papá, dando como origen un paciente en estado homocigoto, como es el que se presenta aquí. Lo curioso de este caso es que era la gesta número 9 de esta paciente. 2 de sus hijos se habían muerto y no habían dado el diagnóstico de por qué se habían muerto. Obviamente, a la hora de la autopsia, me imagino que habían dado el diagnóstico de necrosis tisular de algunos tejidos donde se incrustaron este tipo de células. Por eso es importante llegar a hacer el diagnóstico diferencial con exactitud. Ahora bien, existen otras que no les mencioné, como vendrían siendo la deficiencia de producción, pacientes que tienen problemas de enfermedad renal. Como les había comentado en un principio, en las células pectorales renales es donde se empieza a llevar a cabo la síntesis de eritropoyetina, que es una hormona que se encarga, que su función es ser un factor de crecimiento. Como les había comentado, una vez que llega a las unidades formales de colonias eritroides, va a hacer que la célula se divida y va a hacer que la célula al mismo tiempo haga síntesis proteica. En este caso, pues la producción de todas las proteínas que van a formar un eritrocito, incluyendo la hemoglobina, como las espectrinas o proteínas de la estructura del eritrocito, como la división celular, para llevar para eventualmente tener una cantidad de eritrocitos por cada eritroblasto que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos un daño renal, la eritropoyetina no se va a sintetizar. Entonces, si no se sintetiza la eritropoyetina, pues no va a haber un factor de crecimiento que estas células o estas unidades formales de colonias de eritrocitos, pues estimule su división celular para eventualmente llevar a la producción de eritrocitos. Si esto no ocurre, pues obviamente vamos a tener una anemia normocítica normocrómica, es decir, la poca eritropoyetina que llegue a existir va a promover la síntesis de eritrocitos, solo que esos eritrocitos van a tener una producción normal de hemoglobina, cada uno de ellos, y van a tener un volumen normal. Entonces, aquí la cuestión es de que pues no hay el suficiente factor de crecimiento para que las células puedan eventualmente dar origen a eritrocitos. Aquí la síntesis de hemoglobina, como lo vemos, es normal, la división celular es normal. Cuando hay disminución en la producción, tenemos unos reticulocitos bajos, por abajo de los 50.000 células por microlitro. Cuando tenemos aumento en la destrucción, que es en la mayoría de las anemias hemolíticas, los reticulocitos están elevados. Y para hacer los diagnósticos diferenciales, es muy importante realizar los frotes sanguíneos para observar las características morfológicas y pues así llegar a un buen diagnóstico y obviamente pues a un buen tratamiento. Y por último, tenemos las anemias macrocíticas. Como podemos observar aquí, el paciente tiene eritrocitos bajos, tiene hemoglobina baja y tiene hematocrito bajo. Sin embargo, el volumen de estas células es de 133 femtolitros. Cuando recordemos que lo normal es de 80 a 100 femtolitros, tiene 133 femtolitros. Y una cantidad de hemoglobina mayor. Esto se debe a que las células son muy grandes y por lo tanto por cada eritrocito pues vamos a tener una mayor cantidad de hemoglobina. ¿Ok? Estos básicamente se deben a la deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folatos o deficiencia de vitamina 9. Recordemos que estos son cofactores
para la síntesis de DNA. ¿Cómo actúan estos? Estos dos cofactores actúan y ayudan a que se sintetice timina a partir del uracilo. Si no tenemos timina, no podemos generar moléculas de DNA. Y si las formamos de forma deficiente e incompletas. ¿Ok? Nosotros, ¿qué vamos a ver en el frotis sanguíneo? Nosotros en el frotis sanguíneo, en una anemia macrocítica, normalmente hipercrómica, vamos a observar algunas estructuras nucleares, como es este caso, que son los cuerpos de Howell-Jolly. Vamos a observar un aumento en el volumen celular. Vamos a observar que hay células grandes que se forman como eliptos, serían como que macroeliptocitos. Podemos observar aquí también punteado basófilo, que aquí, bueno, no es el caso. Podemos encontrar eritroblastos. Cuando nosotros encontramos eritroblastos en el torrente sanguíneo, quiere decir que la anemia está en su punto máximo de producción celular. Es decir, que ya no soporta, o más bien está al límite de su producción. Por lo tanto, entran en acción algunos órganos que en algún momento estuvieron como encargados de llevar a cabo la hematopoiesis, como son el hígado y el vaso, vuelven a retomar esa función, ya que la médula ósea no es capaz de producir la suficiente cantidad. Esto puede deberse a múltiples factores. ¿Okay? En este caso, está produciendo de manera masiva eritrocitos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estos pacientes tienen una anemia. Sin embargo, esta anemia debe de ser tratada por la producción de más eritrocitos. Por lo tanto, la médula ósea está en su máxima capacidad, pero no lo logra. Entonces, como les comento, algunos órganos que en algún momento fueron hematopoyéticos vuelven a retomar esa acción. Solo que en este momento, pues los eritrocitos no tienen que atravesar las células endoteliales para poder entrar al torrente sanguíneo, sino que se forman dentro de los vasos sanguíneos, dando como origen, pues, la acumulación de esos en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Y en la médula, y aquí tenemos otra imagen donde podemos ver unos macrobalocitos, podemos ver células más grandes y uno que otro por ahí, poiquilocito. Como pueden observar aquí en la médula ósea hay pues problemas muy serios, ¿no? Podemos ver anormalidades en la sincronía de la síntesis ¿cómo se llama? De hemoglobina. Podemos ver pues células que tienen una gran cantidad aquí de punteado basófilo. Podemos ver células que tienen fragilidad cromosómica, es decir, a la hora de llevar a cabo la división celular, pues estos se fragmentan porque el DNA producido es deficiente y aparte defectuoso, dando como origen pues una muerte intramedular. Estas células crecen mucho, tienen mucha hemoglobina, pero normalmente se mueren en la médula ósea. Por lo tanto, estos pacientes van a tener reticulocitos bajos. Y aquí, por ejemplo, no nada más se afectan los eritrocitos, se pueden afectar otro tipo de células, que en este caso son los megacariocitos. Los megacariocitos son células que van a dar origen a plaquetas. Como pueden observar, está multilobulado. ¿Por qué? Porque el DNA es muy frágil en estos pacientes, como también lo es en la anemia de Fanconi y en otro tipo incluso de neoplasias hematopoyéticas. Aquí podemos observar también otro megacariocito con múltiples formaciones nucleares debido a al DNA deficiente. Aquí podemos observar la sincronía en el color del citoplasma y la condensación de la cromatina, en este caso, en este paciente. Y pues a estos pacientes, obviamente, hay que hacerles de rutina, pues vitamina B12 y vitamina B9 o ácido fólico para determinar si hay una deficiencia de ellos, lo cual sería la causa de su anemia macrocítica normalmente hipercrómica. Por otro lado, también tenemos otro tipo de anemia que es causada por la aglutinación de los eritrocitos. Esto es una proaglutinación. Nosotros vamos a ver que el analizador nos va a mandar datos muy raros. Nos va a mandar pues células muy grandotas y con una gran cantidad de hemoglobina. Lo que pasa es que los contadores hematológicos cuentan esta acumulación de eritrocitos
que se aglutinan por frío, que también pueden aglutinarse en infecciones virales como toxoplasma y algunas otras enfermedades. Aquí podemos ver cómo hay una aglutinación de los eritrocitos, por lo tanto el volumen va a ser mayor y la concentración de hemoglobina va a ser hipercrómica. ¿Y qué es el común denominador en las anemias macrocíticas? Pues hay una síntesis de hemoglobina normal, solo que el problema aquí es un retraso en la división celular. Es decir, para cuando la célula se tenga que dividir, pues esta se va a retrasar debido a que no hay un completo DNA y el DNA que hay es deficiente o defectuoso. Y va a dar origen como células macrocíticas que van a tener las características de las células que les mencioné anteriormente. Y por último, pues les comparto aquí una diapositiva donde podemos ver múltiples anormalidades hematológicas, como podría ser, aquí es un reticulocito de estrés, es decir, un reticulocito que salió prematuramente y perdió su núcleo en el torrente sanguíneo debido a que hay algún tipo de anemia que tiene que ser compensada y la médula ósea empieza a mandar este tipo de células. Tenemos aquí punteado basófilo, tenemos aquí cuerpos de Pappenheimer, tenemos aquí cuerpos de Howell-Jolly, tenemos aquí tripanosoma, tenemos un punteado basófilo grueso, tenemos aquí Bartonella, tenemos aquí un eritrocito con mucha fragmentación nuclear, que son muchos cuerpos de Howell-Jolly. Tenemos aquí eritrocitos que contienen plasmodium. Tenemos aquí precipitados de hemoglobinas inestables. Tenemos aquí un anillo de Cabot. Tenemos aquí un sideroblasto patológico. Tenemos aquí otro plasmodium. Este es el Vivax y el malaria. Tenemos aquí cuerpos de Heinz, que es una acumulación de proteínas que han sido aglutinadas por oxidación. Tenemos aquí un hilo nuclear, que son también conocidos como anillos de Cabot. Y por último tenemos aquí las triaglutininas. Y pues bueno, creo que estamos en tiempo. Y eso sería de mi parte todo. No sé si tengan dudas que podamos platicar. De mi parte sería todo. Muchas gracias. No, pues hasta eso. Muchísimas gracias a usted, biólogo, de verdad, como siempre. Grandes temas súper interesantes. Agradecerles a los doctores su presencia y preguntarles si tienen alguna duda para que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, si es que tienen alguna duda los doctores. También les compartimos un link en el chat en el cual si nos hacen favor de registrarse para poder enviarles sus constancias de participación. El link está en el chat, si me hacen favor de poder ingresar y registrarse para que se les envíe su constancia de participación. Y mientras tanto, pues poder invitarlos a la próxima sesión que vamos a tener en nuestro programa de educación continua de Samalab, para nuestra siguiente sesión el próximo jueves 3 de febrero, que será esta vez a las 8 de la noche, con el tema El corazón frente al COVID-19, el recuento de los daños, con un expositor que es el doctor Ernesto Díaz. Ojalá se puedan conectar también a este evento que está preparado para todos ustedes, doctores. El Laboratorio Médico Samalab está buscando las mejores alternativas para ustedes, los mejores expositores, así como el biólogo Leonardo, y así de temas súper interesantes para ustedes. Ojalá nos puedan acompañar en la próxima sesión. Agradecerle al biólogo por tan excepcional plática y me gustaría si tuvieran alguna pregunta que aprovecharan ahorita que está el biólogo con nosotros. No, al contrario, a ustedes, doctores, por participar con nosotros y le reitero mi agradecimiento al biólogo. Muchas gracias de verdad por tan buena plática y esperamos que esto continúe y nos acompañe muy pronto, biólogo, con otro tema tan interesante como el de ahora.
Claro que sí, nada que agradecer. Es un placer, la verdad, compartir algo de la experiencia que hemos tenido en el laboratorio. Y pues bueno, ese es el trabajo que realizamos en este laboratorio médico Samalab, para que nuestros médicos pues tengan la confianza de que nosotros estamos emitiendo resultados este, con gente que pues realmente está preparada. Nosotros estamos constantemente en educación continua, no dejamos de estudiar, no dejamos de leer para poder así eh, pues dar el mejor servicio para nuestros clientes. Claro que sí, biólogo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Les recuerdo que hay un link en este chat para que se registren y les podamos enviar sus constancias de participación. Asimismo, les enviaremos este video de esta plática que fue grabada para que sus promotores se los van a hacer llegar y cualquier situación, con todo gusto, estamos a sus órdenes. Contacten a sus promotores para cualquier situación. Si tienen algún tema en especial o también hay alguna hora en específico que se les haga más fácil para poder atender, doctores, coméntenselos también a sus promotores para que puedan asistir y no les cortemos de repente la consulta a la mitad. Estamos abiertos a esa parte, porque lo que queremos es que ustedes participen con nosotros en este ciclo de capacitación continua que está dando Samalab para todos ustedes, y como siempre agradecerles la preferencia que tienen por el laboratorio. Le están agradeciendo, muchas gracias por la buena ponencia, y muchas gracias al biólogo también por una excelente exposición. Estamos a la orden. Pues sin más, biólogo y los demás doctores, muchísimas gracias por su presencia. Recuerden, por favor, registrarse en el link que estamos mandando. Lo vuelvo a enviar en caso de que alguno de ustedes todavía no se registre, para que les podamos enviar sus constancias de participación. Y recordarles que el día 3 de febrero tendremos la próxima sesión a las 8 de la noche, para ver si nos pudieran acompañar a esta nueva plática. Muchísimas gracias a todos y les agradezco su participación. Mil gracias otra vez, biólogo, por tan excelente tema. Nada que agradecer. Creo que no hubo dudas, ¿verdad? O dije todo muy mal. No creo. Se entendió todo bien. Si le mandan felicidades, muy buena ponencia le ponen aquí. Si no tenemos ninguna duda en el chat, lo hizo usted excelente, biólogo. Gracias. Muy bien, pues si no hay otra pregunta más, daríamos por terminada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todos como siempre su presencia. Samalab se despide de ustedes y gracias por su preferencia. Doctores, los esperamos para la próxima sesión. Que tengan muy bonita noche. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, biólogo, que esté muy bien.